Free Audio Library. A todo lo largo del siglo XIX, 70 guerras civiles asolaron el país, dejando un número de muertos que todavía se ignora. Los protagonistas de estos enfrentamientos fueron siempre los mismos, los dos partidos políticos que nacieron de la Guerra de Independencia contra el Imperio Español. El Partido Liberal, federalista e influenciado por las ideas de la Revolución Francesa, y el Partido Conservador, cercano a la Iglesia Católica, partidario de un Estado fuerte y centralista. Las causas de aquellas guerras fueron siempre la tierra y el poder. El siglo XX traerá su propio rosario de calamidades: corrupción, desigualdad social, represión de Estado, miseria. Estas desgracias generaron diversos movimientos de protesta que, al ser violentamente reprimidos por el Estado, se radicalizaron, dando nacimiento a varios grupos de lucha armada. En un territorio salvaje y montañoso, estos grupos se organizaron rápidamente como guerrillas de toda índole: castristas, maoístas, marxistas prosoviéticas, partidarios de la teología de la liberación, incluso guerrillas étnicas en lo que concierne a los movimientos indígenas. En 1946, frente a una derrota electoral inminente después de 50 años de hegemonía absoluta, el Partido Conservador lanza una vasta campaña de recuperación política del país. El método es bastante simple: calumniar la oposición, el Partido Liberal, acusándolo de fraude electoral masivo, amedrentar los electores amenazándolos de muerte y expropiándolos, desencadenando una ola de violencia que llega a su paroxismo el 9 de abril de 1948. Lo que sé es que en el 9 de abril la gente se insurreccionó en el pueblo, se levantaron contra la policía y contra los conservadores, porque el muerto era un liberal y en ese pueblo la mayoría eran de liberales y no de conservadores. Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal a la presidencia, cae asesinado en Bogotá. Es la gota que rebosa la copa. La ira popular estalla incontrolable. La multitud lincha al asesino, saquea e incendia la capital. Conocida bajo el nombre genérico de la violencia, la guerra civil estalla enfrentando nuevamente conservadores y liberales hasta 1953. Una guerra que dejará un saldo de 300.000 muertos. El colombiano se convierte en el teatro de las peores atrocidades. En 10 años de guerra sin cuartel y de masacres sin nombre, el país queda desangrado, arruinado y exhausto. Temiendo que el conflicto acabe por alcanzarlos en la capital, los dirigentes liberales y conservadores fomentan un golpe de Estado encabezado por el general Rojas Pinilla, mientras ellos firman la paz en España bajo los auspicios de Francisco Franco. No desaparezcan jamás de esta Colombia inmortal, que no autoriza depredaciones ni violencias en nombre de ningún partido político. En su tratado, llamado Frente Nacional, liberales y conservadores se reparten el Estado en partes iguales, prohibiendo el acceso al poder a cualquier otro partido, creando así una forma original de partido único, discretamente totalitario. Rojas pacifica el país gracias a una amnistía incondicional para todo aquel que deponga las armas. Muchos de aquellos que la aceptan serán cínicamente ejecutados. Para consolidar la paz e incitados por los Estados Unidos, la nueva alianza se dota de un nuevo enemigo que hay que exterminar a cualquier precio: los comunistas. La amnistía de Rojas Pinilla no inspira ninguna confianza a Tiro Fijo. Seguido por una cincuentena de hombres, rehúsa entregar las armas y se interna en la jungla. Colonizan la selva virgen, cultivan la tierra y establecen una comunidad autónoma en Marquetalia, un pequeño valle en los confines de los Andes. En el Congreso de la República, conservadores y liberales denuncian la presencia de repúblicas independientes, entiéndase comunistas, en las zonas donde Tiro Fijo y sus hombres hallaron refugio. Solicitan y obtienen de los Estados Unidos varios millones de dólares para erradicar la plaga. Una empresa militar colosal se desencadena entonces contra 48 hombres en lo que supuestamente iba a ser una operación relámpago. En realidad durará varios meses y acabará dando nacimiento a la más poderosa guerrilla comunista del continente y desencadenando una guerra civil larvada que se prolonga desde entonces. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución
con un total de 16.000 hombres, pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Bajo el impulso de los Estados Unidos, que temen el contagio cubano en el continente, la represión militar se instala en toda América Latina. Financiado y entrenado por el tío Sam, el ejército colombiano se especializa en la lucha interna anticomunista. La doctrina de la seguridad nacional, orquestada por Washington, se extiende por el continente como un reguero de pólvora, creando un cortejo de desapariciones, ejecuciones sumarias y torturas. Organizadas desde la Escuela de Entrenamiento Antiguerrilla de Panamá, las operaciones se siguen una tras otra bajo el siniestro label de la guerra preventiva. La guerra viene aumentando diariamente. Enardecidos por el éxito de su increíble resistencia durante la Operación Marquetalia y enriquecidos con la experiencia militar adquirida en aquel combate, Tiro Fijo y sus hombres deciden declarar a su vez la guerra total contra el Estado colombiano. Las FARC nacen así oficialmente en 1964. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o mejor conocidas como las FARC, nacieron en 1964 como una guerrilla campesina con ideología comunista que buscaba luchar en contra de la injusticia en un país azotado por la violencia del Bogotazo, los movimientos agrarios y las guerrillas liberales. En aquellos años, las FARC simbolizaban el inconformismo de la clase popular colombiana que había sido olvidada por el gobierno y reprimida por el ejército. Las FARC se fundaron formalmente luego de la batalla de Marquetalia, donde sobrevivieron 50 campesinos y Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, que se convertiría en el primer comandante de las FARC hasta el año 2008. Las FARC comenzaron a crecer de manera lenta pero segura hasta la década de los 80, donde contaban con entre 1.000 y 3.000 hombres. En 1982, Jacobo Arenas, un líder ideológico, comenzó a hacer una reorganización completa, planteando en sus combatientes las ideas y principios a las que se dirigía su lucha política y su lucha armada. A partir de ese momento, las FARC se nombran Ejército del Pueblo y comenzaron un desdoblamiento de frentes para poder acrecentar su número de integrantes y hacer su movimiento más fuerte. La época dorada del narcotráfico en Colombia fue la década de los 80. Esto en algún momento debía provocar el choque de ambos grupos, y así pasó. La riqueza y el poder que otorgaba el narcotráfico comenzó a cegar a los líderes de las FARC. Implementaron un sistema de financiación llamado gramaje, el cual le permitía a los narcotraficantes sembrar su droga en sus territorios a cambio de una enorme cantidad de dinero. Al mismo tiempo, las FARC vieron el negocio del secuestro extorsivo como un jugoso aumento de riqueza. En los últimos años de la década de los 80 fue cuando las FARC comenzaban a olvidar por qué luchaban. La iniciativa de una coordinadora nacional de guerrillas recibe un amplio apoyo popular en los campos y las ciudades, al tiempo que la represión militar arrecia como nunca. Decenas de sindicalistas, de comunistas, de defensores de los derechos humanos desaparecen o caen asesinados diariamente. El estado de sitio en vigor permanente cobra entonces una forma más concreta. La guerra civil abierta está a punto de estallar. En un clima de caos político y social, el presidente Belisario Betancur reduce la represión militar en 1984 e impone un programa de paz, ofreciendo apertura política a las guerrillas para que expongan libremente sus reivindicaciones. Del diálogo con las guerrillas nace un nuevo partido político en Colombia, surgido de las FARC pero abierto a todas las corrientes políticas, la Unión Patriótica. A solo 7 meses de su lanzamiento obtiene 30% de sufragios en la primera elección popular de alcaldes. Pero la paz no será más que un breve poema. Uno tras otro, los dirigentes de la Unión Patriótica son asesinados sin que ninguna investigación logre identificar ni arrestar a los criminales. En 5 años,
3.000 miembros del nuevo partido caerán asesinados en la más absoluta impunidad. Para nosotros es muy significativo el hecho de haber logrado el surgimiento de un nuevo movimiento político en este país antes no conocido hasta ahora. Para nosotros tiene un significado grande. Pero el hecho de no haber logrado que el anterior gobierno hubiera hecho el desmonte de los organismos paramilitares y que de luego ha continuado con esto nos parece muy grave, porque es la continuación de lo anterior. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una autodefensa, nosotros. Los carteles de la droga financian mercenarios de la muerte, como el Grupo Más, Muerte a Secuestradores, que instauran definitivamente el asesinato político en el país y hace entrar oficialmente sus escuadrones en la escalada del horror y del desprecio a la vida humana en Colombia. Pueden disparar. Bueno, Fruto de la alianza nueva y eterna entre los sectores más duros del ejército, los grandes terratenientes y los varones de la droga, los grupos paramilitares siembran el terror en todo el país. Los ataques terroristas se vieron venir, los secuestros aumentaron, así como el robo de ganado, la minería ilegal, la violencia sexual, el asesinato de rehenes, la tortura, el reclutamiento de niños y las masacres. Tan solo el narcotráfico representaría más tarde el 78% de sus ingresos, recaudando unos $1.000 millones al año solo por la venta de drogas. En 1984, en el gobierno de Belisario Betancourt, se intentó llegar a un acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano. El tratado de paz se llamaría Acuerdos de la Uribe. Sin embargo, fracasaron rotundamente debido, en primer lugar, a que no se respetó el alto al fuego entre el ejército y las FARC, y segunda, porque muchos sectores del gobierno no deseaban la paz, y viceversa, sectores de la FARC tampoco deseaban la paz. Ya en la década de los 90, después de un acuerdo de paz que nunca se realizó, las FARC ya disponían de 7.000 a 10.000 combatientes, organizados en más de 70 frentes distribuidos en todo el país. En una acción espectacular, el movimiento guerrillero M-19 toma por asalto el Palacio de Justicia en pleno corazón de Bogotá. La respuesta del ejército no admite matices, no hay sobrevivientes. El M-19 desaparece militarmente, el proceso de paz del presidente Betancourt queda definitivamente enterrado y Colombia entra de lleno en la era de la guerra sucia. Es que siempre el Parlamento, los gobernantes, todos aquellos que han ostentado el poder por muchos años lo siguen ostentando y son los mismos liberales y son los mismos conservadores. Entonces tiene que haber una fuerza que se les oponga para que se produzcan cambios en beneficio de un pueblo que está siendo sometido por la violencia, por los decretos, por todo. Rehusando ver en la proliferación de la guerrilla la consecuencia de su propia incapacidad para resolver los problemas sociales del país, los dirigentes colombianos se contentaron en un principio con definirlas como una simple y llana emanación del complot comunista internacional. Hoy, la clase dirigente y el ejército prefieren verla como una vulgar banda de criminales, de traficantes de droga y secuestradores sin escrúpulos, dando implícitamente su apoyo a los grupos paramilitares para que continúen masacrando campesinos desarmados bajo el pretexto de colaborar con la guerrilla. Se trata en realidad de una estrategia de tierra quemada que libera inmensas propiedades en beneficio de grandes capos del narcotráfico y obliga a todo un pueblo a radicalizarse entre la fuga y la rebelión armada. Durante el gobierno de Andrés Pastrana comenzó un intento más de paz que se llamaría Proceso de Paz de Caguán. De nuevo, fue un completo fracaso debido a que las FARC secuestraron a la candidata presidencial, Ingrid Betancourt. Al final del gobierno de Andrés Pastrana, se estima que las FARC ya habían aumentado su número a 20.000 guerrilleros. En el año 2008, las FARC sufrieron una enorme pérdida. Su comandante y fundador, Tiro Fijo, falleció debido a un cáncer. Su sucesor fue el comandante y líder ideológico Guillermo León, alias Alfonso Cano, quien era muy querido por las FARC. Sin embargo, en el año 2011, Alfonso Cano fue abatido en un bombardeo del ejército en la Operación Odiseo.
Después de la pérdida de Alfonso Cano, llegó al poder de las FARC Rodrigo Londoño, mejor conocido por su apodo Timochenko. Algunos países han optado en decir que son un grupo beligerante. Sin embargo, más de 33 países, incluyendo a Estados Unidos, Perú, Canadá, Brasil y todos los países miembros de la Unión Europea, tienen catalogada a las FARC como un grupo terrorista. Después de repasar un poco de la historia de las FARC, podemos decir que el Ejército del Pueblo, como algún día se hicieron llamar, ya no lo era más. Desde noviembre de 2012 comenzaron de nuevo los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Timochenko, el actual comandante de las FARC, pidió perdón abiertamente en nombre de su organización a las víctimas de los atentados. Sin embargo, no todos aplaudían. En octubre de 2016, el presidente Santos organizó un plebiscito, que es un procedimiento jurídico donde el pueblo vota sobre un asunto de enorme importancia para el Estado. Al final del plebiscito, el resultado dejó helado a muchos. 49.76% de los colombianos decían que sí a la paz. Sin embargo, por una pequeña diferencia, el no a la paz ganó con un 50.23%. 63% del pueblo colombiano no acudió a las urnas a emitir su voto. Aunque parezca increíble, las regiones más afectadas por las FARC fue donde ganó el sí a la paz, mientras que en las zonas donde menos actividad hubo de las FARC fue en las que ganó el no a la paz. El presidente Santos anunció que a pesar del no a la paz que emitió la mayoría del pueblo colombiano, los acuerdos siguen vigentes. Ese es uno de los debates del momento en Colombia. Pero, ¿qué es la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y por qué es tan importante? Les explico. Una ley estatutaria es aquella que tiene un rango superior a las leyes ordinarias. Por eso su estudio es prioritario, porque trata temas que son parte de la columna vertebral de la Constitución política. Las leyes estatutarias tienen que tener unos trámites. El primero de ellos es una aprobación en el Congreso. Luego de que sea aprobada en el Congreso, debe ser revisada y aprobada también por la Corte Constitucional, pues porque va para la Constitución de Colombia, y posteriormente, ya cuando ha pasado por el Congreso y por la Constitución, por la Corte Constitucional, el presidente la sanciona, es decir, la firma, y con eso ya la hace efectiva, ya la hace parte de la Constitución colombiana. A la ley de la JEP, que fue presentada en el 2017, solamente le falta la firma del presidente Duque, y es muy importante por lo siguiente, porque es la que permite el funcionamiento de este tribunal que fue creado en el marco del proceso de paz para juzgar y sobre todo para buscar la verdad de los crímenes cometidos durante el conflicto. La ley estatutaria de la JEP, es decir, para la JEP en total, están 9.691 movilizados de las FARC, 1.958 miembros de la Fuerza Pública y 38 agentes del Estado colombiano. Son ellos, todos ellos, los de diferentes lados del conflicto en Colombia, los que se han sometido a ese tribunal. Sin la firma del presidente Duque, la ley estatutaria del funcionamiento de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, asegura que se requiere la firma de esta ley estatutaria que, como le hemos dicho, es importante para impartirle justicia a la antigua guerrilla de las FARC. Pero quizá la advertencia más fuerte que hace la Corte Penal Internacional es que si el presidente no firma esta ley, esto podría constituir un revés y tendría que la Corte Penal Internacional que considerar sus implicaciones porque ellos consideran que la JEP debe operar bajo el marco legal definido, no en esta incertidumbre en la cual está la Jurisdicción Especial para la Paz. Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, gracias. Importante recalcar que no es solamente la guerrilla, también los miembros de la Fuerza Pública, exmilitares, exmiembros de la policía que cayeron en excesos en el marco del conflicto de Colombia, como por ejemplo en el caso de los falsos positivos. El evento del senador Antanas Mocus, hoy arrancó el movimiento Defendamos la Paz, cuyos objetivos están en garantizar la implementación de los acuerdos con las FARC, proteger la JEP, defender la vida de los líderes sociales y mantener la vía del diálogo ante la violencia. Y allí se planteó un gran respaldo nacional y para expresarlo buscarán que se incluya una papeleta por la paz en las elecciones regionales de octubre. Y ojalá
caudalosamente los colombianos, y como se ha dicho varias veces, no solo en Bogotá sino en las regiones, puedan expresar ese día su apoyo a las iniciativas tendentes a evitar que demos marcha atrás en la búsqueda de una paz total. Las organizaciones reunidas solicitaron al presidente Duque darle el sí a la ley estatutaria de la JEP para respaldar a las víctimas del conflicto, llamado en el que incluyeron al expresidente y senador Álvaro Uribe. Señalaron que es un compromiso con la historia. Los desafíos de seguridad persisten en Colombia. Es la evaluación de la situación en el país por el representante especial del secretario general de la ONU. Como fue señalado por el secretario general en su informe y como el Consejo fue capaz de observar en el terreno, la valoración del proceso de paz es compleja. Por un lado, los esfuerzos del gobierno de avanzar en la reintegración de los exmiembros de las FARC comenzaron a mostrar resultados importantes y concretos. Por otro, la seguridad en las áreas conflictivas permanece bajo seria preocupación. Además, el organismo advierte que desde noviembre del 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, hasta el día de hoy, 127 exguerrilleros han perdido la vida. Subraya que la gran mayoría de los excombatientes siguen comprometidos con el proceso y exigen que se garantice su protección. Además, la ONU habla de la importancia de aumentar los proyectos de integración para los exmiembros de las FARC. Miguel Andrés Silva Moyano, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, considera que el principal problema recae en que el gobierno no tiene las capacidades para garantizar el proceso de paz. Y Uribe no quiere la JEP, porque Uribe está incurso en delitos de lesa humanidad. En uno que es el peor de la humanidad reciente. Hemos visto la guerra en Siria, todo este tema de, truculento que hay en el Medio Oriente, pues lo que se cometió en Colombia es peor. En Colombia se cometió que el Estado fusiló 10.000 jovencitos que nada tenían que ver con los falsos positivos. Oye, los mal llamados. Eso es ejecución sistemática extrajudicial de civiles, delito de lesa humanidad. Sistemática, 10.000, 3.000, 4.000, cualquiera que sea el número, dantesco. Entonces, ¿qué pasa con la JEP? La JEP le dice a los militares, funcionarios del Estado, que incurren en ese tipo de delitos. Venga y cuente. Cuente y se va para su casa con sus hijos, sus nietos. El general Rito Alejo del Río, que fue tan dantesco, la figura más representativa de esa guerra sucia. General Rito Alejo, perfectamente, ya viejo que es hoy, puede decir, mire, esto fue así, así, asá. Media historia del país está en su cabeza. ¿Y quién le impide? Uribe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esa verdad está su nombre.